Bueno, y hablamos del control del tráfico marítimo en Antioquia. Desde Acandí, la Armada de Colombia ha realizado operativos todos los días para contrarrestar los delitos que se registran vía marítima. A esta hora, Andrea, usted se encuentra ahí, la estamos viendo precisamente en vivo con el desarrollo de estas operaciones. Cuéntenos, ¿qué está pasando? Johanna y televidentes, muy buenas tardes, así es, pues mire, yo los saludo aquí hoy desde el municipio de Acandí, en el departamento de Antioquia, y en este momento estamos a bordo de una unidad de reacción rápida de la Armada de Colombia realizando los operativos marítimos que hace. Y mire, en este momento hay que decir que en vivo y en directo ellos acaban de detectar una lancha con algo inusual, que es la labor que ellos hacen todos los días. Vamos a ver acá en vivo y en directo este operativo. Acá a mi lado me acompaña el coronel Alvarado con todos los detalles. Coronel, ¿qué es lo que ustedes acaban de detectar en esta lancha? Bueno, la Armada de Colombia, a través del empleo de la estación de guardacostas de Urabá, diariamente realiza patrullajes marítimos en contra de los delitos transnacionales en el Golfo de Urabá, como lo son tráfico de migrantes, contrabando, narcotráfico. En este momento, la lancha de reacción rápida de la estación de guardacostas de Urabá realiza un procedimiento de aproximación a una embarcación que acaba de pasar la frontera y va a ser verificada e inspeccionada con el procedimiento estándar de la Armada Nacional. ¿Cuál es la labor? Ustedes llegan, abordan la lancha, ¿y qué han encontrado en medio de estos operativos que hacen? Claro que sí, nosotros inspeccionamos, ella pasa, se hace un procedimiento de inspección, la verificamos y logramos evidenciar cualquier tipo de irregularidad o alijo, que es lo que verificamos en este momento. La lancha está pasando a hacer el procedimiento de verificación hacia la embarcación que actualmente se encuentra sospechosa en el área. Coronel, hablemos de algo importante. ¿Cada cuánto de día, de noche, estos operativos acá en esta zona del país? Claro que sí, 24/7. La Armada de Colombia, a través de guardacostas de Urabá, realiza verificación de todo el flujo marítimo, todo el tráfico marítimo que se moviliza en la región es inspeccionado, controlado y verificado por unidades de guardacostas. ¿Qué es lo que usted cree que pueden detectar en esta lancha que acaba de ser ahí abordada? Bueno, en este momento la lancha acaba de pasar la frontera de Panamá con Colombia. Es posible que tenga algún tipo de contrabando, algún tipo de irregularidad. No es normal que ese tipo de embarcaciones transiten a esta hora. Vamos a proceder a verificar para tener ahí la... Mientras que verifican el proceso, que estamos en vivo en este momento en este operativo marítimo, capitán, cuéntenos a mí y a los televidentes en cifras, ustedes que han logrado incautar, ¿cómo va precisamente ese flagelo acá en el país? La Armada de Colombia actualmente lucha frontalmente contra el narcotráfico. En el Golfo de Urabá llevamos más de 10 toneladas incautadas en este momento contra el narcotráfico. Más de 102 migrantes rescatados del tráfico ilegal por la frontera con Panamá. También luchamos contra los delitos ambientales. Es una prioridad para la Armada Nacional el medio ambiente. Todo lo que es pesca ilegal, madera, flora y fauna, todos nosotros lo logramos controlar y combatir. Listo, por radio podemos escuchar que detectaron, capitán, estamos en vivo. ¿Qué fue lo que encontraron en esta lancha? Sí, claro que sí, ya vamos a pegarnos para verificar qué encontramos y pues bueno, continuamos ahí en la verificación. Pues mire, ustedes lo están viendo en vivo y en directo. En este momento un operativo marítimo por parte de la Armada de Colombia. Detectaron esta lancha inusual. Vamos a ver qué encuentra la Armada, pero sin embargo aquí el capitán nos va a dar un poquito más de desarrollo. ¿Cuántos hombres día a día hacen esos operativos? Y también de noche, capitán, usted dice que después de las 6 de la tarde están en alerta porque pues es en donde estas personas realizan precisamente estas embarcaciones, esperando que no sean detectados y pues aprovechando que no hay luz del día. Claro que sí. Guardacostas en el Golfo de Urabá lo controla 24 horas por medio de radares que tenemos apostados a lo largo de la costa. Tenemos cobertura total del Golfo de Urabá. Verificamos, controlamos cualquier embarcación. Después de las 18 horas, ninguna embarcación se puede movilizar sin permiso alguno. Todo lo que se mueva después de las 18 horas pues pasa a ser una embarcación sospechosa. Entonces aquí ya estamos verificando en el procedimiento que estamos evidenciando acá. Nos vamos a tratar de acercar, capitán, un poquito. Estamos en vivo y en directo, vamos a ver qué fue lo que encontró la Armada en esta incautación que realizaron. Ustedes pueden ver al fondo, mire, hay licor, capitán, es lo que vemos acá, lo que nos alcanza a detectar las cámaras. Ustedes pueden ver ahí, mire, están ellos en disposición. Cuéntenos un poquito, capitán, qué estamos viendo en ese momento. Sí, en este momento ya tenemos entonces un posible contrabando de licor. Vamos a proceder a verificar. El capitán manifiesta que no tenía su factura
no tiene por qué le estar pasando esa mercancía por la frontera marítima. Con el control que se realiza por la Armada Nacional, automáticamente vamos a proceder a llevarlo a Turbo y se pone a disposición de la autoridad competente, que sería la DIAN. Mire, ustedes lo acaban de ver, esta es la labor que hace todos los días y esto es lo que la Armada de Colombia detecta todos los días en medio de este mar y en medio de este municipio de Acandí, un operativo que todos los días realiza de día y de noche. Ustedes ven, acabamos de encontrar aparentemente licor adulterado que pretendía ingresar a este país. Pues pasando y cambiando de tema, continuando con la Armada Nacional, yo les quiero contar que la Armada realiza una campaña que se llama Al Corazón del Atrato. Esto va en articulación con la Embajada Norteamericana y a continuación les presentamos el siguiente informe. Desde este jueves, la Armada Nacional, a través de un buque y sobre el imponente río Atrato, llegó a los municipios de Murindó y Turbo en el departamento de Antioquia para llevar ayudas humanitarias, donde han atendido a bordo más de 1.700 personas. A todas las comunidades del río Atrato, particularmente en esta campaña, son 4 municipios. Iniciamos en Vigía del Fuerte el 28 de noviembre. Seguimos con Murindó, Río Sucio en el Chocó y terminamos el día 4 de diciembre en Turbo. Ojalá y sigan volviendo, porque la verdad es que aquí el municipio de Vigía necesita esta atención. Ojalá y sea lo pronto posible que la gente por cada 2 o 3 meses se recuerden del municipio de Vigía del Fuerte. Y el objetivo es atender aproximadamente a 6.000 personas en los 4 días de la jornada. Coronel, ¿ustedes cada cuánto hacen este tipo de campañas? La hacemos de forma anual, específicamente esta campaña Navegando al Corazón del Atrato, pero de forma permanente cada 3 meses hacemos diferentes jornadas de apoyo al desarrollo en municipios puntuales. Servicios de ginecología, odontología, pediatría, psicología, entre otras, además de kits escolares y alimentos para la población, es lo que la Armada está entregando a cada persona que quiera acercarse al buque en la ruta Navegando al Corazón del Atrato en Antioquia y Chocó. Johanna, pues mire, ya para terminar podemos ya evidenciar elementos que acaban de encontrar, exactamente 5 cajas. Capitán, ¿cuántas botellas aproximadamente se puede detectar en este momento? Y en este momento vemos que aproximadamente puede ser 60 botellas de licor en contrabando que intentaba cruzar la frontera marítima entre Colombia y Panamá. Coronel, ya para terminar, ¿cuántos hombres todos los días realizan y están acá patrullando este mar de Acandí? Claro que sí, la Fuerza Naval del Caribe, por medio de la Estación de Guardacostas de Urabá y el empleo de todos sus componentes, aviación naval, flotilla de superficie del Caribe, guardacostas, custodiamos noche y día las costas del Mar Caribe. Capitán, muchísimas gracias. Mire, esto es lo que hace la Armada de Colombia todos los días, realizando estos operativos contra el tráfico de muchas cosas que se encuentran en el mar, droga, pesca ilegal. Ustedes acaban de ver, incautaron un licor y esos son muchos de los factores que deben realizar precisamente los hombres y mujeres de la Armada de Colombia. Ya para despedirme, Johanna y televidentes, los dejo hasta ahora con estas imágenes de el municipio de Acandí. Mire, este mar tan espectacular y esta brisa a esta hora en vivo y en directo desde el departamento de Antioquia.